Amén. Gloria a Dios, aleluya. Le damos gracias una vez más al Dios Todopoderoso, a nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, el Hijo del Dios viviente, el Señor de la gloria, hermanos queridos. Le damos gracias al Todopoderoso, a nuestro Señor Jesucristo, porque nos tiene en pie, nos tiene sano, protegido, cuidado y nos mantiene en medio de una burbuja para que nada nos toque. Amén, hermano. Amén. Es el único, hermano, digo, es el único que nos puede ayudar. Es el único que nos puede salvar y santificar y sanar. Se llama Jesucristo de Nazaret, porque Él llevó todas las enfermedades ahí en la cruz del Calvario, hermano. Amén. Saludamos a todos los hermanos también, a los hermanos de Victorioso en Cristo, Amén. de Perú. Que Dios los bendiga, que Dios los proteja, que Dios abra todo el cofre de conocimiento para todos aquellos hermanos que quieren aprender de su palabra. Amén. Hermanos queridos, porque la palabra se aprende y se enseña. Hermanos, que para no cometer errores, hermano. Amén, hermano. Bendecimos también a los hermanos del ministerio Padre, Hijo y Espíritu Santo, para que Dios los bendiga a cada uno, que Dios los prospere, los cuide, los proteja, hasta cuando Él venga. Amén, hermano. Amén. Le damos gracias al Señor también, porque nos ha dado una palabra poderosa, una palabra, Dios amado, vamos a dar un pecado que la iglesia no sabe. Hay un pecado que la iglesia no sabe, hermano. Vamos a orar. Ya hemos saludado, vamos a orar para que Dios nos pueda ayudar a interpretar la palabra, para que nos guíe, para que nos lleve y para que podamos entender cuál es el pecado que la iglesia no sabe. Amén. Amén. Padre maravilloso, los cielos, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, misericordioso, noble, sublime, no hay nadie como tú, Señor. Grande y poderoso eres tú, Señor amado. Bendito de la gloria. Te amamos, te queremos, Dios amado. Oh, bendito, los preparamos para tú, cuando tú vengas, Dios amado, cuidando tu palabra, manteniendo tu palabra en nuestro corazón, Dios amado, hablando de tu palabra, no retorciendo tu palabra, Dios amado, porque es pecado también, Dios amado. Padre Celestial, ayúdanos a caminar correctamente, íntegramente, leal, fiel, digno de ti, Señor. Lávanos, purifícanos, santifícanos cada día más, Señor amado. Queremos escuchar la trompeta cuando venga el ángel a sonar la trompeta de tu segunda venida, Dios amado. Queremos escucharla, Dios amado, para no tener los oídos tapados con Dios amado, aleluya, con pecado, con ira, con enojo, con los frutos de la carne, Dios amado. Queremos ser limpios y ver tu segunda venida, Dios amado, aleluya. Tener nuestros ojos espirituales abiertos, Dios amado, nuestros oídos espirituales abiertos, Dios amado, para ver y escuchar tu venida, Dios amado, aleluya. Padre Dios amado, aleluya, ayúdanos correctamente, ayúdanos poderosamente, Dios amado, para estar en pie, Dios amado. Ahí está la brujería, la hechicería, la santería, Dios amado, que está atacando a tu iglesia, Dios amado, pero tú estás ahí para ayudar, para levantar y para destruir todo lo que se levantan contra tu conocimiento, Dios amado, aleluya. Padre Celestial, bendícenos poderosamente y eternamente, Dios amado, y que tu enemigo y mis enemigos caigan a tierra, Dios amado, aleluya, por tu palabra, por tu poder, por tu Santo Espíritu, Dios amado, aleluya. Padre bendito, y ahora vamos a hablar de tu palabra, Dios amado. Vamos a hablar de tu linda y preciosa palabra y eterna palabra que alumbra nuestro corazón, nuestro caminar, Dios amado, que alumbra nuestros pasos, Dios amado, para que no caigamos en trampa, Dios amado, aleluya. Ayúdanos en el nombre poderoso de Jesucristo, Dios amado, para poder hablar bien de tu palabra, en el nombre del Padre, Hijo y de su Santo Espíritu. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria al Hijo y gloria a su Santo Espíritu. Amén. Hermanos queridos, quiero hablar. El Señor me estuvo manifestando todo el día. Yo no soy de esos, hermano, el Señor me estuvo hasta las 6, 4 de la mañana despierto. No, el Señor me estuvo trabajando en el trabajo, me estuvo inspirando, me estuvo hablando sobre este pecado que la iglesia no sabe. Este pecado se llama el pecado de omisión. Omisión significa ver algo malo y mirar para otro lado y no decir nada. Ver al ladrón que está robando y no denunciar y hacer, como dice la gente, la vista gorda. Ese es un pecado de omisión.
Pero aquí vamos a hablar de este pecado dentro de la iglesia de Jesucristo, hermano. Dentro del liderazgo de la iglesia, dentro de la membresía de la iglesia, dentro de las ovejas del redil de Dios. Si este pecado ya es notorio, este pecado ya es abundante, hermano. El pecado de omisión. Y la Biblia está lleno de pecado de omisión, hermano. Hermanos queridos, la iglesia saben cómo es el hermano y lo tienen arriba predicando. Sabe que el hermano no anda bien, no anda acá, pero lo ponen a predicar, lo ponen a cantar, lo ponen a recibir la ofrenda, lo ponen en el coro, lo hacen cantar, sabiendo que el hermano anda en malos pasos. Eso significa un pecado de omisión. Y por eso la iglesia no se levanta, no toma el vuelo para tocar la presencia, ni siquiera el talí del Señor. ¿Por qué? Porque hay pecados ocultos. Pecados ocultos que el liderazgo sabe y hace la vista gorda. ¿Me va entendiendo, hermano? Queremos que el Señor se mueva, queremos que el Señor se manifieste, pero si estamos aceptando este pecado de omisión, Dios no se va a poder mover en medio de la iglesia de Dios. El líder sabe, el pastor sabe, los diáconos saben, las diaconisas, los líderes, los ancianos saben el pecado que ocurre en medio de la iglesia y no hacen nada. Y a lo contrario, lo ponen en puestos, lo ponen en lugares altos. ¿Por qué? Porque ese hermano da una buena ofrenda, ese hermano puede ser el hijo del pastor que está pecando, pero no le dicen nada porque es hijo del pastor. Estamos equivocados, hermano. Si la iglesia está en el pecado de esta manera de omisión, toda la iglesia se va al infierno. Hermano, porque de una llave, dice la palabra, no puede salir agua dulce o amarga. No puede salir las dos cosas juntas. Que tú sí seas sí y que tú no seas no. Hermanos queridos, ahora la iglesia de aquí de Chile, la iglesia de aquí de San Joaquín, hermanos queridos, hay iglesias que los líderes son delincuentes. Los diáconos son delincuentes. Para no decir otra cosa más fuerte que estoy buscando una palabra. Hermanos queridos, a los que venden cosas, droga, en la iglesia lo tienen en grande estima, lo tienen en alto, lo tienen los primeros asientos. Hermanos queridos, eso se llama pecado de omisión. Que la iglesia tiene que conocer, cree que el Señor no está mirando, cree que el Señor no está viendo, cree que el Señor no sabe lo que está sucediendo en medio de la congregación del Santo Israel. Hermano, aquí tenemos versículos. Vamos a Job 1:5, hermanos queridos. Aquí hay un pecado de omisión. Un pecado de omisión, hermanos queridos. Un pecado que quieren taparlo, ponerle una alfombra. Hermanos queridos, Dios es santo. Dios es mil y eternamente santo, hermanos queridos. No juguemos con la santidad de Dios, hermanos queridos, o vamos a caer como Ananías y Zafira muertos delante del Señor. Amén. Gloria a Dios. Hay pastores y líderes que prefieren tener aleluya, vendedores de droga, delincuentes en su iglesia porque dan más dinero. Yo conozco la iglesia aquí de San Joaquín, la conozco toda y todas están llenas de eso. Aquí los delincuentes y los que venden droga van a una iglesia al 35 de la avenida para que no sepan que venden droga y después vuelven a su casa y empiezan a vender. El pecado de omisión, esa iglesia, el líder, el pastor, el diácono de esa iglesia, es un pecado, tiene el pecado de omisión. Hermanos queridos,
el mundo ya ha entrado a la iglesia. El mundo ya entró a la iglesia, hermanos queridos. Y la iglesia de Dios es santa, incorruptible, sin mancha, sin arruga. Incluso juegan con juego de palabras. No, pero si no somos perfectos. Es una iglesia terrenal y no somos perfectos. Hermano, la iglesia no es tuya, es la iglesia de Jesucristo. Hermanos queridos, y eso se está corrompiendo, y eso se está pudriendo delante de los ojos del Señor. ¿Tú crees, pastor, tú crees que tú te vas al cielo con la gracia que tú tienes? No, hermanos queridos, yo digo que no. Hermanos, no es así, porque Dios vino a los delincuentes. No, Dios no vino a los delincuentes. Dios no vino a los delincuentes. Dios vino a los que estaban presos, encadenados de la artimaña del diablo. Dios vino a los enfermos. Cuando el diablo los mantenía enfermos a la gente, a eso Dios vino a los enfermos. Hermanos queridos, no confundamos la misericordia de Dios. No la confundamos. Vamos a leer el versículo aquí. Job 1:5 dice así. Dice, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme el número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado. ¿Ven? ¿Cómo tapaba el pecado? ¿Cómo tapaba el pecado de sus hijos? ¿Ve, hermano? Aleluya. Que habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días ofrenda y holocausto delante de Dios. Hermanos, los hijos de Job andaban de fiesta en fiesta. Se visitaban entre los hermanos y hacían convite, hacían fiesta, se tomaban, se hacían todas las cosas que hacían, hermanos queridos. Y después venía el padre, que era Job, y decía, pues voy a levantar un holocausto delante de mi Dios, si por si acaso mis hijos hayan blasfemado o pecado contra Dios. Él sabía que habían pecado contra Dios. Él sabía que habían blasfemado contra Dios. Pero él decía, por si acaso. Así está la iglesia de hoy día. Por si acaso el hermano está vendiendo tantas cosas, está vendiendo droga, está vendiendo cosas robadas en la iglesia, está vendiendo artículos robados, no importa, Dios lo va a cuidar, Dios lo va a proteger, Dios lo va a cambiar. No, hermano, Dios no acepta la corrupción, Dios no acepta gente de doble ánimo. Tú sí que sea sí, tú no sea no. Porque la palabra no se corrompe, la palabra no se corrompe, hermanos queridos, aleluya. Yo conozco muchos líderes que compran cosas a los delincuentes. Yo conozco uno que es uno chiquitito de lente que vive cerca de aquí. Por respeto a Dios no le digo el nombre. Aleluya. Así, estos hijos de Job también pecaban delante de Dios y se hacían los tontos. Y el padre cubría el pecado. Hay muchos pastores que cubren el pecado de sus hijos, de sus sobrinos, de sus sobrinas, cubren el pecado y le echan la culpa a la gente, a la iglesia de Dios que busca de Dios de verdad. ¿Me va entendiendo, hermano? Al punto de hoy, el pecado que la iglesia no sabe, el pecado de omisión, es tapar y hacerse el tonto del pecado que tiene el hermano dentro de la iglesia y no le dicen nada. A lo contrario, lo cuidan. Esa no es la iglesia de Dios. Esa no es la iglesia de Dios. O el hermano que anda hablando más de otro hermano, también ese es pecado. El que habla y calumnia a la espalda de un hermano, también es pecado, hermano querido. Y saben los pastores, saben los líderes, y no le dicen nada. Porque ese hermano es el guitarrista, ese hermano es el baterista, ese hermano es el predicador. Si le digo algo, se muere, se va. No, hermano. Pastor, tú tienes que ser correcto.
Correcto. Usted tiene que dirigirse a través de la palabra de Dios, hermanos queridos. Por eso la iglesia está como está. La iglesia está corrompida. La iglesia se está deshaciendo. La iglesia de Dios se está cayendo aquí en la iglesia. ¿Por qué? Porque los líderes han aceptado el omisión. El pecado de omisión, hermano. Tenemos más versículos. Vamos a Primera de Samuel. Hermanos queridos. Primera de Samuel 2. Primera de Samuel 2. 22 al 25. Hermanos queridos, la iglesia está pasando esta situación, hermanos queridos. El líder sabe, el pastor sabe, la diaconisa sabe, la profetisa sabe, el evangelista, el maestro que está dentro de la iglesia sabe que el hermano anda en cosas oscuras, anda haciendo cosas que no es conveniente a la iglesia de Dios, pero no le dicen nada. No le conversan, no le dicen a través de la palabra que eso no se puede hacer. A lo contrario, lo cuidan, lo protegen. ¿Por qué? Porque ese hermano diezma 100,000 pesos, diezma 200, diezma 300,000 pesos en la iglesia. Hermano, líder, pastor, no cambies tu bendición, tu bendición, tu salvación por un plato de lentejas. Amén. Gloria a Dios. No lo cambie, hermanos queridos. Y hoy hay muchos líderes, muchos pastores que están cambiando la salvación y la bendición de Dios por un plato de lenteja terrenal, física. Aleluya, Santo de Israel. Gloria a Dios. Hay muchos líderes que están cambiando la dirección para ir al cielo. La están cambiando y si van a quedar aquí en la tierra, hermanos queridos. ¿Por qué? Porque no se dirigen con la palabra, no se dirigen con la mano de Dios, no se dirigen con la presencia del Espíritu Santo, no se dirigen, hermanos queridos. Estamos mal en este tiempo, hermanos queridos. La iglesia se está desapareciendo, hermanos queridos. La iglesia, esa iglesia pentecostal, esa iglesia que fue en el tiempo de Pentecostés donde cayó lengua de fuego, esa iglesia se está desapareciendo porque la iglesia empezó con el pecado de omisión. No hace nada contra el pecado, no hace nada contra esta cosa que está pudriendo la iglesia de Jesucristo. Amén, amén. Hermanos, nosotros hemos tenido experiencia, mis hermanas, mis hermanos han tenido experiencia con pastores que hablan terriblemente mal y después están predicando. Hablaban terriblemente mal de un hermano y ahora están predicando. ¿Cómo? Si es un pecado de omisión. ¿Cómo se le ocurre? ¿Me va entendiendo, hermanos queridos? Por eso la iglesia está como está. Una iglesia que no está creciendo, una iglesia que se está disminuyendo, una iglesia que se está achicando, hermanos queridos, una iglesia que se está cayendo al abismo. Una iglesia, hermano. Vamos a 1 Samuel 2:22. Dice así: pero Elí era viejo y oía de todo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres y que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, ¿por qué no es buena fama lo que yo oigo? Pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. ¿Sí? ¿Me va entendiendo? Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Hermanos, que aquí también Elí sabía que sus hijos deshacían delante del tabernáculo de reunión de Jehová. Deshacían y llevaban mujeres al altar de Dios y deshacían las cosas ahí mismo delante de los ojos del Señor. Y Elí no los estorbaba.
Elí no le decía nada, ni siquiera le tiraba un tirón de oreja. Nada, hermanos queridos. ¿Por qué? Le aguantaba. Eso se llama pecado de omisión, que él también fue juzgado. Porque Jehová decidió hacer morir a los hijos de Elí. Y cuando Elí supo en la guerra que el arca de Jehová fue raptada, fue llevada, él cayó de cabeza hacia atrás y también murió. Hermanos, que el pecado de omisión. Tú sabes lo que está pasando dentro de tu iglesia, sabes lo que está sucediendo entre medio de los hermanos. Habla, di, aunque se enojen todos, pero tus manos estarán limpias delante del Señor. Amén. Tus manos estarán limpias delante del Señor. ¿Por qué? Porque no aceptamos el pecado de omisión. Amén. No guardamos el pecado del hermano. Vemos que el hermano está pecando, se lo decimos, hermanos queridos. ¿Por qué? Porque si no se lo decimos, no somos atalaya. No somos vigilantes de nuestros hermanos. Hermanos, tenemos que decírselo. Y tenemos otro más. Otro ejemplo. Hechos 5. Hermanos queridos, ese pecado de omisión, hermano, entró a la iglesia y ha sido muy difícil sacarlo de la iglesia. Hermanos queridos. Amén, Señor. Aleluya. De 5 al 10. Hermanos queridos, ese pecado que entró a la iglesia de omisión está tan arraigado en la doctrina pentecostal. Hermano, está arraigado. Ya está fusionado con los hermanos de la iglesia. Es muy difícil que uno lo saque. Solamente lo puede sacar el Señor de la gloria. Lo puede santificar, purificar, para que ese pecado se disuelva, que ese pecado se vaya en medio de la congregación de Jehová. Amén, hermano. Amén. 5 dice así: al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino una gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasó un lapso como de 3 horas. Sucedió que entró su mujer. No sabía lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿diste el tanto de la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Pedro dijo: ¿por qué convenisteis tentar al Espíritu Santo, al Espíritu del Señor? He aquí a las puertas de los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Cuando entraron los jóvenes, le hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. ¿Me va entendiendo, hermano? Amén. Aquí la esposa sabía que el marido había mentido delante del Señor, sabía que tenía una mentira guardada. Ella hizo un pecado de omisión. ¿Me va entendiendo? Amén. La iglesia está llena de este pecado. Por eso no hay milagro, no hay prodigio, no hay bautismo del Espíritu Santo, no hay sanidad, no hay presencia de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos este pecado que está arraigado en medio de la iglesia de Dios. El pecado de omisión. Amén. Hermanos queridos, tenemos Santiago 4. Aleluya. Amén. Bendito sea el nombre poderoso de Jesucristo. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Santiago 4, al 17, dice así: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pecado de omisión. Sabe que tiene que hacer lo bueno y no lo hace.
hace la vista gorda. Es un pecado de omisión, hermano. ¿Me va entendiendo? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace. ¿Me va entendiendo? Amén. Hay muchos líderes, pastores, diáconos, diaconisas, profetisas, profetas, evangelistas, maestros, apóstoles, que están con este pecado de omisión, aguantando, haciendo la vista gorda de aquellos hermanos, aquellos líderes que están pecando en medio de la iglesia de Jesucristo. Amén, amén. Si tú quieres ver avivamiento, si tú quieres ver sanidad y prodigio, saca ese pecado de omisión que está en ti, que está en tu congregación, que está en la iglesia de Dios. Sácala, porque a ti Dios te va a pedir cuenta. ¿Me va entendiendo? El último versículo, Lucas 10, 30 al 37. Amén, hermano. Yo creo que estamos entendiendo lo que Dios está hablando hoy día. El pecado de omisión, hermano. Sabiendo que el hermano o líder, o el hermano que tiene el periódico más grande de la iglesia, el hermano que diezma más dinero en la iglesia, el hermano que canta, el hermano que toca el teclado, el que toca la batería, el que toca la guitarra, el bajo, o la hermana que canta, o el hermano que canta, están en pecado y hacemos la vista gorda. Hermanos queridos, eso se llama pecado de omisión. Hermanos queridos, aleluya. ¿Por qué? Porque le aguantamos que la iglesia se siga corrompiendo, aguantamos que el diablo, el mundo haya entrado a la iglesia, porque el mundo vive en pecado, el mundo vive en estas situaciones, no la iglesia de Dios. La iglesia de Dios tiene que ser una virgen santa, una novia pura, transparente, cristalina, sin mancha, sin arruga. Así viene a buscar el Señor la iglesia, no una iglesia que vive cuidando y protegiendo el pecado. Amados amigos, hermanos, hermanas queridas, sáquense la venda de los ojos, aleluya. Que el mundo entró a la iglesia, hermanos queridos. No hay que estar pecando dentro de la iglesia, hermanos queridos, porque Dios sabe lo que está sucediendo, que Dios es omnipresente, amén, omnisciente y omnipotente. Dios lo sabe todo, Dios lo ve todo, hermanos queridos. Enséñenle al líder que Dios está en todo lugar, amén, hermanos queridos. Aleluya, Espíritu Santo. Bendito Dios de la gloria. El diablo ha sacado la enseñanza verdadera de la iglesia y ha puesto maestros carnales que enseñan pura materia psicológica en la iglesia. Dios amado, aleluya. No enseñan una enseñanza espiritual a través de su palabra. ¿Por qué? Porque el pecado se empieza a ver cuando un maestro espiritual empieza a enseñar la palabra de Dios. Lo que pasa es que esos discípulos empiezan a tener revelaciones, esos discípulos empiezan a tener visiones, esos discípulos empiezan a tener discernimiento de lo que está sucediendo en medio de la iglesia. El pecado se empieza a ver, la suciedad, la mugre, los escombros que están arriba de los púlpitos, se empieza a ver, oler la maldad y el pecado. Gloria a Dios. Glorioso Rey. Señor mío de la gloria. Y tú quieres que el Señor se manifieste, tú quieres que el Señor haga milagros, saca los escombros que están en medio de tu iglesia. Amén, amén. Saca la suciedad, el pecado de omisión que está ocurriendo y está sucediendo en medio de la iglesia que Dios te pasó para que tú la administres. Aleluya. Vamos, Lucas 10:30. Dice así: respondiendo Jesús le dijo: un hombre descendió de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron hiriéndole y se fueron dejándole medio muerto. Este hombre sí que le pegaron, lo asaltaron, lo golpearon, y hoy día es lo mismo. ¿Sí, no? Ahora no te asaltan. Arriba las manos, entrégame tu billetera. Tú antes la entregabas y salías ileso. Hoy no. Hoy te asaltan, te golpean y te dejan casi muerto.
¿Ven? También sucedía en aquel tiempo. Aconteció de que descendió un sacerdote por aquel camino, viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido en misericordia, acercándole, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniendo en sus cabalgaduras, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día él a partir sacó dos denarios y se dio al mesonero y le dijo: cuídenmelo, y todo lo que gaste de más yo te pagaré cuando regrese. ¿Y quién pues de estos tres te pareció que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Me va entendiendo? Aquí quiero demostrarle el pecado de omisión, el pecado de hacer la vista gorda. Aquí dice que bajó, pasó por el camino, por el lado de esta persona, que lo asaltaron, le pegaron, no sé, podríamos parafrasear, fue apuñalado, fue baleado, fue golpeado con un bate y fue tirado al camino, medio muerto, hermano. Y pasó el sacerdote, pasó este hombre que conocía la palabra, la Torá de Dios, lo miró y pasó de largo. Ahí, hermanos queridos, hay un pecado de omisión, de no ver al herido, de no ver a una persona que necesitaba ayuda, una persona que estaba casi herida, casi muerta, y él lo miró, se hizo que no lo vio y pasó de largo. Allí hay un pecado de omisión, hermanos queridos. Y después pasó un levita, que también un levita que canta, un levita que levanta alabanza en estos tiempos, que levanta alabanza al Señor y va de iglesia en iglesia cantando. Vio a esta persona que estaba casi muerta en el camino, adolorida, casi muerta, sangrando, tocando el hilo de la muerte. Por este levita, el que cantaba en la iglesia, el que vendía los CD, los cassettes o todas las cosas que te acuerdan, lo miró y pasó de largo. Ahí también estos hermanos hicieron la vista gorda. Entre paréntesis, es un pecado de omisión. Hermanos queridos, la iglesia de hoy está así, está indolente, está soportando el pecado en medio de la congregación de Dios. Hermanos, están levantando no fuego, están levantando fuegos extraños. Ya no es fuego, son llamas humeantes, tóxicas delante del Señor, por el pecado escondido, por el pecado que está ahí, que tanto aguantan, tanto que esconden los líderes, los pastores, en medio de la iglesia, de sus familiares. Amén, Señor, amén. Aleluya. Amén, Señor. Amén. Y lo que pasa después, golpean a las ovejas de Dios que no tienen ni culpa. Hermanos queridos, hay un Dios que está mirando y escuchando y viendo todo lo que sucede en cada una de todas las iglesias del universo. ¿Me va entendiendo, hermano? Hoy hemos hablado un pecado que la iglesia no sabe. El pecado de omisión. Hermano, ya no recibas más ofrenda.
ofrendas, no recibas más dinero que trae maldición a la iglesia. No recibas más cosas robadas que traen maldición a la casa de Dios. No recibas ofrendas extrañas que no son agradables a los ojos de Dios. Una vez me dijo un hermano, no, si estos delincuentes traen los diezmos y el pastor lo recibe porque el pastor con la oración la santifica. No, hermano, ese pecado de omisión. Sabemos de dónde viene ese dinero, sabemos de dónde viene esa ofrenda, sabemos de dónde salió. ¿Tú crees que los demonios son ciegos? ¿Y tú crees que mi Señor, mi Salvador, es ciego? Está viendo todo lo que está pasando en medio de la iglesia de Dios. Por eso no se ve milagros, prodigios, señales, sanidades. El bautismo del Espíritu Santo no se ve. ¿Por qué? Porque estamos en pecado de omisión, sabiendo, cuidando y protegiendo a los hermanos líderes que pecan y los dejamos quietos, no decimos nada. Hermanos queridos, que el Señor los cuide, que el Señor nos proteja, que el Señor nos ayude a no caer en esta trampa del diablo que insertó en medio de la iglesia, de la grey de Dios, de aguantar mentiras, de recibir calumnia de un hermano, de recibir ofrendas extrañas, de recibir, hermanos queridos, predicadores que predican en la carne. Hermanos queridos, hay muchos predicadores que predican bonito, precioso, hermanos, pero pecan. Hermanos, pecan y pecan y pecan y pecan. Y lo volvemos a traerlo a la iglesia para que sigan predicando. Hermanos queridos, va a llegar el tiempo que el Señor va a limpiar su era. Con su mano que tiene el ventarrón y la paja, la va a tirar al fuego y va a sacar el buen trigo guardado para su segunda venida. La cizaña va a ser sacada, hermano. La cizaña se parece al buen trigo, se parece, son iguales, pero la única diferencia es que la cizaña no tiene fruto, el trigo sí. Pero la cizaña lo que tiene es que parece cristiano, parece pastor, parece líder, parece profeta y parece evangelista, hermanos queridos, pero no lo son. Hermanos, que Dios les bendiga, que Dios los cuide, que Dios los proteja hasta cuando Él venga. Bendiciones. Amén.